Muy buenas noches, doctoras. Bienvenidas a esta sesión de neurodesarrollo. Es una sesión breve, pero que tiene un importante alcance. Cuando nosotros entendemos cómo se da el neurodesarrollo, podemos también comprender mejor todos los trastornos neuropsiquiátricos que vamos a ver tanto en la niñez como en la adolescencia. Es un hecho que se produce un síndrome alcohólico fetal, por ejemplo, cuando se ve alterada la sinaptogénesis e inclusive la neuroproliferación en los niños que están en el útero de madres que consumen alcohol. Se ve asimismo restricción en el crecimiento cerebral, en el crecimiento cefálico y en general en todo el organismo cuando hay consumo de drogas. Se ve asimismo que hay alteraciones en la migración neuronal en muchos casos de trastornos generalizados del desarrollo, como el síndrome de Kanner o el síndrome de Asperger, y efectivamente, cada vez hay más indicios que aún la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo tienen sus orígenes en una falla en la neuroproliferación, en la migración neuronal y sobre todo en los fenómenos ya de poda neuronal, los fenómenos de, digamos, mantenimiento y estabilización sináptica. Entonces, fíjense que es muy importante. Tenemos en realidad mucho que hacer, no solamente a nivel de niños, sino a nivel también de embriones y de fetos. Cada vez se hace más hincapié en la salud mental, mm, digamos, que antecede al nacimiento. Sí hay un psiquismo fetal, eso está claramente demostrado por pioneros de la psiquiatría como el doctor Arnaldo Raskowski. Y efectivamente, aparte de ese psiquismo fetal, pues hay que tener en cuenta que unas interacciones amorosas, una buena relación entre los padres, la presencia amorosa de ambos padres, el que la gestante tenga buena nutrición, un buen entorno económico, cultural, social, político, el hecho de que esa familia cuente con muy buenas condiciones a nivel no solamente de comodidades y bienes materiales, sino también de bienestar psicológico. Muchas de las madres con depresión o que están haciendo frente a algún tipo de trastorno adaptativo o alguna reacción a estrés agudo o que se enfrentan al asesinato del padre, cosa que se ve muy a menudo en países en vías de desarrollo. Ellas efectivamente no están logrando dar las condiciones óptimas en ese ambiente intrauterino y se ha visto que después esos niños presentan muchos trastornos generalizados del desarrollo. Es un hecho que cuando la madre presenta depresión, por lo general se da una asociación con autismo o también con trastornos depresivos recurrentes en ese niño. Y fíjense que, como vamos a ver ahora, el mismo hecho de cómo se van organizando las neuronas, cómo se va dando todo este fenómeno del neurodesarrollo, va a determinar mucho las condiciones cerebrales y también psíquicas, las condiciones anímicas de una persona, incluso en su adultez. Por eso sí que hace falta insistir más en eso. Y fíjense que este es un punto en el que estamos todos trabajando en común, mancomunadamente. Pediatras,
ginecobstetras, psiquiatras e incluso parteros, matrones y otros trabajadores de la salud que tienen que ver mucho con los controles prenatales y con lo que se llama la salud mental perinatal. Ya se han logrado grandes victorias con respecto a la importancia de la lactancia materna, pero nos falta un largo camino por recorrer en cuanto a la salud mental materno-fetal y me gusta a mí inclusive decir la salud mental paterno-materno-fetal, porque es un hecho también. Cada vez más estudios muestran que cuando se incluye al padre y cuando se valora la figura masculina en la familia, cuando efectivamente se rompe ese mito feminista de que los hombres no son necesarios en la pareja o en la familia, sino que efectivamente se le da su lugar al varón, ahí se puede ver cómo ese niño tiene mucho mejor pronóstico a nivel neuronal, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico e inclusive en términos de éxito vital. Se han hecho unas cohortes muy interesantes que muestran que la ausencia de figura paterna sí da mucha más tendencia a los trastornos sociopáticos de la personalidad o a los trastornos severos de tipo borderline, de tipo limítrofe de la personalidad. Asimismo, cuando no hay una figura paterna, hay mucho más riesgo de analfabetismo o de una educación insuficiente o de una restricción en la ingesta de proteínas de alto valor biológico. Con la madre también hay que tener en cuenta eso. No solamente la lactancia, sino, les insisto, una madre que se sienta feliz, una madre que esté satisfecha durante toda la gestación, es una garantía enorme de un niño que va a tener un sistema nervioso dentro de lo normal, ¿no? Sin grandes trastornos psiquiátricos. Si a la madre, en cambio, no le garantizamos, como sucede en muchas sociedades espantosas, en las que la mujer se ve agredida, la mujer se ve violentada, la mujer se ve discriminada, como sucede en muchos países orientales de, digamos, corte islámica, efectivamente eso está claramente relacionado con una neurogénesis de alguna manera imperfecta. Fíjense la enorme misión que tenemos. Y esto no es un problema de sociólogos o de políticos o de estudiosos de la filosofía, no. Esto es un problema que nos atañe a todos y como médicos podemos aportar muchísimo. Es el neurodesarrollo, bueno. Está efectivamente el neurodesarrollo, es este proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Comienza con la formación de neuronas, neurogénesis. Prosigue con la neuroproliferación, la migración neuronal, la llamada sinaptogénesis, es decir, la proliferación de dendritas y espinas dendríticas, la mielinización y lo que les decía, la apoptosis, porque igual el sistema nervioso es dinámico y la muerte neuronal se va dando inevitablemente, pero lo importante es que suceda de forma armónica, de forma adecuada. Así como un buen jardinero va podando adecuadamente las plantas para que quede un jardín bonito, un jardín bien presentado, efectivamente, también se van eh, restringiendo o anulando algunas sinapsis y van muriendo algunas neuronas en aras a una mayor eficiencia cerebral. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque parece ser que en algunas esquizofrenias ni siquiera está mal la migración neuronal, sino que lo que falla es justamente ese fenómeno de poda neuronal que
se da obviamente en la vida intrauterina, pero que se vuelve a dar después del nacimiento e inclusive repite de manera muy importante en la preadolescencia. El neurodesarrollo es un proceso de maduración, de formación gradual del sistema nervioso. Tiene mucho que ver con la interacción entre el niño y el medio. Inicialmente es efectivamente ese embrión que reacciona básicamente al entorno inmediato, inútero. Pero ya vamos a ver que después de la semana 27 hay inclusive una clara interacción, por lo menos a nivel auditivo, con todas las personas que están en su entorno familiar. El niño de 27 semanas es ya capaz de identificar distintas voces, es capaz de diferenciar las personas que están dialogando. Entonces, fíjense que efectivamente se da un proceso muy interesante. Es muy distinto tener a un papá amoroso que le dice palabras bonitas a la madre y a ese feto que es el niño que viene en camino, a efectivamente tener un niño que no recibe palabras de amor. Es muy distinto que el feto esté escuchando canciones, frases hermosas, mm, todo tipo de expresiones de cariño, de afecto, a que ese niño inútero esté escuchando eh, cosas violentas, gritos, peleas y otro tipo de manifestaciones de violencia. En el neurodesarrollo se forman conexiones neuronales que van configurando el sistema nervioso y que permiten el ulterior desarrollo de funciones cerebrales. Para un pediatra debe ser importante esto, porque efectivamente si se hace un seguimiento regular de este desarrollo evolutivo, pues podemos detectar precozmente anomalías y signos de alarma. Han hecho trabajos pioneros interesantísimos con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo que muestran un montón de anomalías neurológicas menores, e inclusive la implantación baja de las orejas como predictores de esquizofrenia. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y por eso es tan hermosa la perinatología y la neonatología, porque efectivamente se trata de ver cómo garantizamos desde que se está dando la espera, desde la gestación, un adecuado neurodesarrollo. También es importante decir que estas etapas no son tajantemente diferentes, convergen en la vida real, se producen todas ellas casi que al unísono, todo está muy bien orquestado, pero en aras de hacer esto más didáctico, en aras de hacer esto más comprensible, se han definido estas etapas. Grábenlas bien: neurogénesis, neuroproliferación, migración neuronal, sinaptogénesis, mielinización y los fenómenos de poda neuronal. La neurogénesis es el nacimiento de neuronas nuevas y obviamente la diferenciación de las mismas, porque es interesante cómo en cada tejido las neuronas van asumiendo una determinada función. Esto va a dar lugar a la especialización neuronal que observamos ya en el neonato y que es claramente observable en el adolescente, el adulto joven y en general en el adulto. La neurogénesis ocurre con mucha velocidad desde la séptima semana de la vida intrauterina. Es decir, fíjense que estamos hablando apenas de un embrión y ya hay una neurogénesis interesante y va de la mano con la neuroproliferación.
Recordemos un poco de biología básica. El precursor neural es esta célula totipotencial. Efectivamente hace mitosis constantemente, produciendo otros precursores neurales o produciendo neuroblastos y glioblastos. Bien, los blastos efectivamente pueden seguir haciendo mitosis y produciendo otros blastos o pueden optar por un camino de diferenciación. Por eso hablamos de los neuroblastos que siguen haciendo neuroblastos o de los neuroblastos que van ya diferenciándose en neuronas. Y los glioblastos que pueden seguir produciendo glioblastos o que ya optan por diferenciarse en células gliales. Con respecto a la glía, hay que decir que es maravillosa. No es ese simple tejido de sostén que se creía en los años pioneros de la neuropsiquiatría, sino que en realidad la glía tiene que ver mucho con fenómenos de nutrición, de estimulación y aún de funcionamiento neuronal. No es simplemente un tejido que esté ahí para sostener las neuronas. Es un tejido dinámico, maravilloso, que permite efectivamente lograr que las funciones neuropsicológicas se den a cabalidad. Y tenemos semana 7, fíjense bien, saco vitelino, ya hay un primordio de lo que va a ser la mano, parece un pequeño remo, primordio de lo que va a ser el oído. Fíjense la localización lateral de los ojos, placenta, cordón. Aquí, a las 7 semanas, inicia la neurogénesis. Ten en cuenta la importancia de eso. Es alguien que efectivamente es capaz de sentir a cabalidad. Sé que esto molesta a más de uno, sé que esto efectivamente es mal visto por muchas personas pro aborto, pero hay que tener en cuenta que ya niño de 7 semanas sufre y lo pasa fatal en caso de un aborto. El tamaño del bebé a estas alturas es como el de un arándano, entre 14 y 15 milímetros, y ya se da una maduración tisular. Semana 7, la neurogénesis, el corazón tiene 2 cámaras y arranca el funcionamiento de, digamos, lo que va a constituir el sistema respiratorio, lo que va a constituir el hígado y lo que va a constituir el páncreas. Vamos a nivel ecográfico. Se señala el saco vitelino, el embrión, una representación en 3D, fíjense. Ya a la semana 7 se ha formado el cordón umbilical, el digestivo y los pulmones continúan desarrollándose. El brazo que ha comenzado su formación en la semana 6 ya tiene en el extremo una mano que, como les digo, se asemeja a un pequeño remo y se va formando el famoso tapón mucoso, pulsa previo al parto. Ese tapón mucoso obviamente va cerrando el conducto cervical para proteger al útero y proteger obviamente a 8, fíjense. Los dedos comienzan ya a formarse. Los brazos pueden flexionarse en los codos y en las muñecas. Los intestinos son más largos y como no tienen mucho lugar en el abdomen de ese embrión, entonces sobresalen por el cordón umbilical. Vamos a la semana 9. El tamaño ya va de los 16 a los 18 milímetros en promedio.
La protuberancia al final de la médula espinal ha reducido su tamaño. La cabeza del bebé ya se ve bastante grande en comparación con el resto del cuerpo. El peso, 3 gramos en promedio. El extremo de la nariz ya se ha ido desarrollando y se va perfilando. Y la piel suelta que cubre los ojos ha comenzado a formar los párpados. A nivel ecográfico, así se ve un embrión de 9 semanas. El fenómeno de neuroproliferación consiste en que se siguen multiplicando las células precursoras, que son totipotenciales. Estas células precursoras a su vez pueden seguirse dividiendo o irse diferenciando en neuroblastos y glioblastos. Y a su vez, neuroblastos y glioblastos pueden seguirse dividiendo o diferenciarse en neuronas y células gliales. Ya podemos detectar esto en el embrión de 10 semanas, fíjense. A medida que van ocurriendo cambios externos como la separación de los dedos de los pies y de las manos y de la desaparición de esa protuberancia en la columna, ocurren también cambios internos. Se van formando pequeñas protuberancias dentro de la boca, que serán los posteriores dientes. Y en el caso de que sea un varón, los testículos empiezan a producir testosterona. Esto también es clave en aras de entender los fenómenos de asimetría cerebral y de hiperfuncionalidad del hemisferio izquierdo en muchos varones. Asimismo, cuando falla este proceso de testorinización del cerebro, podemos también entender cómo, pese a que haya muchas veces una crianza adecuada y unos buenos modelos de masculinidad y de feminidad, puede haber también niños homosexuales. Ya es hora que se le vaya quitando esa culpa de larga data que se le zampa a los papás. Algo fallaron, en algo ustedes han incurrido en un error porque su hijo es homosexual. Eso es culpa de, digamos, demasiado hincapié en las teorías de Freud y de otros psicoanalistas. No, hay que entender que muchas personas de orientación homosexual efectivamente, si son del sexo masculino, podemos explicarnos la situación de dicha preferencia o dicha orientación sexual por fallas en el proceso de androgenización cerebral. Tenemos semana 10, fíjense cómo ya se van separando los dedos. En la semana 11 el feto crece rápido, los vasos sanguíneos de la placenta aumentan en tamaño y cantidad, el desarrollo facial continúa, las orejas se van moviendo, la cabeza del bebé es aproximadamente la mitad y el tamaño entre los 20 y 25 milímetros. Ya se va desarrollando el diafragma, van generándose vasos sanguíneos, glóbulos rojos, cartílagos, músculos y empiezan a formarse los riñones. La migración neuronal se da entre las semanas 12 y 20. Esta etapa de migración neuronal, las células se van desplazando a su lugar final, muchas veces en la corteza cerebral. Las neuronas van migrando entonces, se van moviendo de la zona ventricular o germinal del tubo neural hacia la corteza. ¿Y cómo llegan allá? Pues gracias a las moléculas de adhesión y las células gliales. Pronto se completa la migración, las neuronas envían los axones para conectarse con otras. La migración neuronal termina al final de la gestación, pero hay que tener en cuenta que los axones pueden seguir creciendo durante toda la vida. Aquí está el esquema y esta foto hermosísima. Permitir viendo este proceso a nivel microscópico. En la semana 12 ya las uñas
y las cuerdas vocales empiezan a formarse. Los riñones ya están funcionando, por eso al tragar líquido amniótico el bebé ya es capaz de eliminarlo mediante la orina. Los intestinos ya se van ubicando en el abdomen. Tenemos una ecografía, fíjense que ya se pueden ver más diferenciadas las partes de ese cuerpo. En la semana 13 ya se ha logrado la fusión de los párpados. El feto es capaz de ponerse el pulgar en la boca y continúa el crecimiento. En la semana 14 han aparecido esos vellos delgados, suaves e incoloros llamados lanugo. Eh, Ustedes lo habrán visto muchas veces en neonatos, se da muy frecuentemente en niños nacidos pretérmino. Los genitales se han desarrollado completamente, pero muchas veces aún no se detecta en la ecografía. Se empieza a producir hormona tiroidea y aquí tenemos que el peso ya va alrededor de los 45 gramos y la longitud de la coronilla de cóccix va alrededor de los 9-10 centímetros. Semana 14, fíjense. Semana 15, crecimiento del vello de las cejas y la cabeza. Las neuronas y las orejas ya casi han llegado a su posición final. Prosigue el desarrollo osteomuscular y se dan muchos movimientos. El bebé se mueve ya bastante en la semana 15. Semana 16 tenemos un peso de 110 gramos, longitud entre 12 y 13 centímetros. Ya se puede sostener erguida la cabeza y efectivamente ya se dan expresiones faciales como fruncir el ceño. En la semana 17, fíjense, ya hay un peso de 140 gramos. Reconstrucción en lo que se llama ecografía 5D. Semana 18, las orejas ya llegan a su posición final y sobresalen de la cabeza. Los huesos del oído medio y el nervio acústico se están formando. Los ojos están ya mirando hacia adelante. Y es posible que ya esas retinas puedan detectar haces de luz de una linterna que apunta hacia el abdomen. En la semana 19 empieza la formación del tejido adiposo, sumamente importante para adaptarse a ese cambio de temperatura que se va a dar en el nacimiento. El feto se va cubriendo de la llamada vernix caseosa, que ayuda a proteger su piel. Por eso ustedes van a ver que entre más prematurez en el neonato, pues más de esta sustancia cremosa, cerosa, blanca, y sigue la osificación del esqueleto. El otro momento del neurodesarrollo es la sinaptogénesis, la conectividad neuronal. Entonces van formándose y proliferando las dendritas y las espinas dendríticas. Entender que las espinas dendríticas son como ramitas de esas dendritas. Imagínense bien cómo va surgiendo una planta, un arbusto, por eso se habla de arborización. Y hay distintas subetapas. La primera, el reconocimiento. Se van preparando las neuronas para hacerse aptas para hacer la sinapsis. Los axones crecen. Se dan contactos iniciales entre dendritas y axones. Se van reconociendo y se van vinculando poco a poco las partes externas de la neurona. En la fase de inducción ya se estabilizan y aumentan las uniones sinápticas. En la fase de diferenciación ya se van diferenciando funcionalmente las dendritas y ya tenemos claramente diferenciadas. Hay ciertas neuronas que se hacen presinápticas y ciertas neuronas que se hacen postsinápticas y empiezan a darse ya circuitos neuronales propiamente dichos. Además, las células gliales estimulan y dan soporte a esas nuevas sinapsis. Fase de maduración, las sinapsis van madurando funcional y estructuralmente. Primero en las células presinápticas, después en las neuronas postsinápticas. Y hay que saber que ya se da la estabilización de dendritas y axones.
Luego se da una fase de mantenimiento en la que las sinapsis se estabilizan y se vuelven totalmente funcionales y se ponen en marcha mecanismos reguladores. Se van eliminando algunas sinapsis, como les decía, con el objetivo de optimizar la funcionalidad cerebral. No se da una sobresaturación de sinapsis. El organismo es tan inteligente que efectivamente van primando algunas sinapsis sobre otras en aras de un adecuado neurodesarrollo. Y hay una fase, la última, de plasticidad sináptica, en la que se dan modificaciones funcionales y estructurales en respuesta a estímulos externos. Dato interesante, dura toda la vida. Ustedes cada vez que leen, cada vez que escuchan buena música, cada vez que comparten momentos de amor, de, digamos, cariño, están efectivamente forjando de nuevo, transformando sus cerebros para hacerse más felices, más seguras de sí mismas, más resilientes, más capaces de dar amor. Y lo mismo, si tenemos a un adulto que esté sometido a un estrés constante o que tenga enfermedades como la depresión o la ansiedad sin un tratamiento psiquiátrico o que esté sometida a barbaridades, cosas inmundas como la guerra, el estrés postraumático, la violencia en todas sus manifestaciones, pues efectivamente también va a ir afectándose su cerebro. Los cerebros cambian. El día de mañana ya nuestros cerebros serán distintos. ¿Cuál es el quiz? Que efectivamente sean cada vez cerebros mejores, cerebros más sanos. Una neurona puede llegar a tener entre 7.000 y 10.000 sinapsis, fíjense. Y hay que entender que no son etapas consecutivas, sino que se van superponiendo y que obviamente de un ambiente enriquecido culturalmente y de más estímulos, pues se puede dar una mejor sinaptogénesis. Fíjense esta foto hermosísima. Esta es una gráfica ya más didáctica. Esto es una sinapsis y tenemos efectivamente la brecha sináptica. Y vamos a terminar la conferencia de hoy con la mielinización. Dicha mielinización permite que los impulsos nerviosos se conduzcan con mayor velocidad. Gracias a que hay mielina, hay optimización en la velocidad de la comunicación neuronal. Mielinizarse, obviamente, se optimiza la comunicación sincronizada de las neuronas. Hay que saber que de los sentidos, los que más rápido se van desarrollando son efectivamente el sentido de la audición, el sentido del tacto, el sentido de la olfacción y el sentido del gusto. En la vida intrauterina, el feto de 18 semanas ya es capaz de escuchar los latidos del corazón materno. Y efectivamente, algunos estudios muestran que se calma si la madre está calmada. Y asimismo se preocupa, se angustia si la madre empieza a tener cambios en su ritmo cardíaco por estar sometida a algún tipo de estrés. Y como les mencionaba, desde las 27 semanas ese feto ya puede escuchar y diferenciar claramente voces de afuera, que va a reconocer además cuando nazca. Es interesante. Inclusive se puede saber quién es la madre al escucharla o quién es el padre al escucharla. Al nacer ya están completamente mielinizados los centros del tallo cerebral, los que tienen que ver, por ejemplo, con mantener los signos vitales, la actividad cardíaca, la frecuencia respiratoria, la deglución. Pero hay muchas zonas, sobre todo de lóbulos temporales que tienen que ver con el lenguaje y lóbulos frontales, específicamente las áreas prefrontales que tienen que ver con la planeación, las funciones ejecutivas, el control de los impulsos,
el poder discernir con sabiduría, el poder tomar buenas decisiones, el tener juicio adecuado. Esas zonas prefrontales en algunas personas tardan hasta los 24 o 25 años en mielinizar. Y entonces el feto de 27 semanas, uno de 28, y este es un prematuro. Fíjense que ustedes lo han visto muchas veces en unidad de cuidado intensivo neonatal. Los nódulos de Ranvier, acuérdense, son esas interrupciones que se dan regularmente a lo largo de la longitud del axón. Son esos espacios que va dejando la vaina de mielina. Gracias a esos pequeños espacios que no miden más de 1 micrómetro, se da la exposición de la membrana axonal al líquido extracelular. Y recordemos que así es que se produce efectivamente el potencial de acción. La célula de Schwann es básicamente una célula glial, es un oligodendrocito que va generando efectivamente ese rollito, ese envoltorio delicado que es la vaina de mielina, fíjense. Y en esos espacios encontramos los nodos de Ranvier. El axón usualmente es así largo. Las dendritas son así por lo general, cortas. Y tenemos las espinas dendríticas. Este es todavía más simple, más didáctico. Fíjense el oligodendrocito, la célula de Schwann, que nos va a producir ese enrollamiento de la membrana axonal. El rollito, imaginemos un brazo de reina, un pionono. Y los espacios, los famosos nodos de Ranvier. Vemos ya con claridad el por qué es útil que existan nodos de Ranvier. Efectivamente, gracias a eso es que se da el fenómeno, digamos, electroquímico de transmisión de los impulsos. Esta hermosísima foto nos va mostrando, fíjense, los axones cubiertos por vainas de mielina, y estos que se ven en tono más oscuro son los nódulos o nodos de Ranvier. Y fíjense que la mielinización empezó en la vida intrauterina, pero no culmina con el nacimiento. Justamente por eso, por esa demora en la mielinización, sobre todo de las áreas prefrontales, tenemos muchas veces esos fenómenos de obstinación, terquedad, fanatismo, inmadurez, falta de empatía, pobre medición de los riesgos, conductas demasiado osadas en personas púberes, adolescentes e incluso en adultos jóvenes. Muchísimas gracias, que tengan muy feliz noche.